Hola. Nos han propuesto una oferta que nos estaríamos ahorrando $8,000 aproximadamente. Volvimos a Miami, pero volvimos con una casa y volvimos con el carro de nuestro sueño. Vamos. BMW Todo un sueño, ¿verdad? 2025. Asientos de cuero rojo. Te sientes cómodo. Todo un sueño. Qué rico vivir así. Como se pueden dar cuenta, nosotros somos unos muertos de hambre, nada de esto es de nosotros, pero estamos en Miami por cuestiones que ahora ustedes van a saber, cuestiones de salud importantes, y aunque no sean directamente con nosotros, familiares de nosotros necesitan nuestra ayuda, entonces bajamos para acá, pero todo no se queda ahí. Hemos visto Miami diferente. Sí, nos está gustando un poquito más. Nos está gustando un poquito más y no estamos diciendo que vayamos a volver para Miami, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que nos está gustando un poquitico más. Ahora, hay varias cosas que yo noto y que tú notas al llegar de otra ciudad después de haber vivido en Miami. Es decir, nosotros nos mudamos para Carolina del Norte y no vivimos en Miami que se está viviendo ahora. ¿Cómo tú lo ves? Yo lo veo diferente. No sé si es porque hace tiempo no lo veo y ahora lo estoy viendo con otros ojos o no sé. ¿Tú crees que podríamos regresar? No lo sé, pero ahora les vamos a contar las ofertas que nos están brindando para que ustedes nos den consejos en los comentarios. Exactamente, porque hay ofertas. Probablemente esas ofertas sean cosas buenas para nosotros o sea la peor decisión que tomemos en nuestra vida. Es que mira el solecito el sol aquí es diferente, el calorcito. Miren ese highway, mírenlo. No tiene un carro. ¿El tráfico ha mejorado o no ha mejorado? Indiscutiblemente ha mejorado. ¿Qué tú crees? Si aceptamos la oferta de bajar para aquí abajo, que ahora ustedes van a ver, ¿qué nos cambiaría la vida? ¿Qué hemos aprendido en otro estado que no tenemos aquí? Primeramente, aprendimos a sobrevivir sin tener nadie cerca, sin conocer a nadie. Aprendimos a sobrevivir solamente con inglés. Aprendimos inglés. ¿Qué más hemos aprendido de arriba? El valor de estar cerca de personas como tu familia, en que cualquier problema Sí. pueden asistirte. ¿Qué más? Habla tú. No se me ocurre. ¿Viste las únicas dos? Bueno, ¿Qué más hemos aprendido de arriba? es que mira esa calle. Mira esa calle lo vacíita que está. Vacíita. Miren esto. Mírenme bien. No me ven más apuesto. Así. Yo creo que se ve más lindo, ¿verdad? Entonces el sol irradia en mi rasgo de millonario, en los que tengo en el fondo, para que un día saldrán a flote. Este sol te asienta. Sí, la verdad, la vitamina D aquí no va a faltar. Miren, no hay un carro. Porque esto es un momento especial. Especial. Yo siempre fui feliz aquí. Simplemente nos fuimos por necesidad. No es que yo diga, ay, que esto es una mierda. No, nos fuimos por necesidad porque encontramos buenas opciones de trabajo y encontramos una buena renta que no se encuentra aquí, lógicamente no existe. Pero yo siempre fui feliz en Miami. ¿Quién no fue feliz en Miami? Tú también fuiste feliz en Miami. Y especialmente porque las poquitas familias que tenemos están en Miami. ¿Verdad que cuando uno ve a la familia uno se caca de energía, eh? No está mal de vez en cuando poder interactuar con tu gente porque realmente es tu gente. Y aunque tú vuelvas a hacer amigos allá de gringos que hablen inglés, etcétera, son otro tipo de amigos, ¿entiendes? Los intereses por las diferencias culturales son diferentes. Si yo quiero bailar reggaetón, ellos bailan con electrónica, saltando. La comida. Ya he comido pastelito de guayaba, pequeño de guayaba y queso, pastelito de queso. Me falta la croqueta. El jugo de naranja. El jugo de naranja, qué exquisito. ¿Qué más hemos probado aquí que extrañamos mucho? Tomaste malta cubana. Entonces hay muchos pros y contras. Hay muchos pros y contras, pero con la oferta que nos van a hacer, ¿qué ustedes harían? Si ustedes le dan esta oferta viviendo en Carolina del Norte, ¿qué ustedes harían? Hola. Buenas. Bienvenidos a nuestra morada. Como ya les dije y ustedes ya vieron, nos cambió la vida. Nos compramos una casa y también me compré el carro de mi sueño, pero no obstante a eso, ahora estamos viviendo aquí. Ahora les vamos a decir cuánto se pagaría de renta en caso de que decidiéramos mudarnos para esta maravilla. Aquí tienen la cocina. ¿Te la compraste o la rentaste? ¿Es que? Porque No, todo eso es mentira, yo soy pobre, la gente lo sabe. Pero bueno, sí vamos a hablar de cuánto se paga en este lugar donde nosotros estamos por esta renta. Aquí, como pueden ver, esta es la sala y esa es la cocina. Algo muy parecido a lo que nosotros tenemos en Carolina del Norte. Espérate que esto Espérate, se desenfocó. Vuelve de nuevo. no, a ver que esto no es una de esos profesional. ¿Qué te ¿Sala? parece? ¿La sala? Desde ahora se lo estamos diciendo. No vivimos aquí, pero puede que empecemos a vivir acá.
Eso no se sabe. Ustedes nos van a dar el consejo a ver si tomamos el paso o no tomamos el paso. Claro, ¿veis que ustedes creen? Enséñala ahí. No vamos a enseñar los calderos ni nada de eso, tú sabes, porque hay que respetar la privacidad. La casa no es de nosotros, tampoco el carro. Los muertos de hambre no podemos darnos esos lujos. El mío es Honda hasta que se saque el malecón. Aquí tenemos uno de los cuartos. Esto tiene 3 cuartos este departamento. Lo más importante es cuánto cuesta el mes y qué otras cosas tiene. Como todos saben, tiene piscina, un gimnasio de 2 plantas, pero yo no guardo esa muela. Lo que van a ver es la casa. Aquí está, que esta es la casa, este es el cuarto de un niño. Reguero, ustedes saben. Este es el reguero de nosotros, que hoy nos vamos ya para nuestro querido No Carolina. Y nuestro reguero y todas las cosas, todo esto aquí lo tenemos regado. Y aquí estoy yo, espérate. Adaptó todas estas cosas aquí para poderles subir a ustedes el video. Ahora, les voy a decir la verdad. No sé por qué. Me gustaría probablemente vivir aquí. Espérate, sigue enseñando. Ya que más quiere que te enseñe, a ver, grábate tú también. No. Este apartamento también tiene 2 baños. Este es uno de los baños que no es el principal ahora se lo enseñamos. Y ahora les vamos a enseñar nuestro futuro posible cuarto. Espérate, no lo quieren ver todavía, creo. Lo abrimos. Abrimos nuestro futuro cuarto. Para verlo juntos. Lo abrimos. Tranquila. Ábrelo, Para que ábrelo. no se vea. Ábrelo. Este sería nuestro futuro cuarto. Sí, nada de esto estaría aquí en este momento, pero por ahora sí. Va a estar organizado, pero todavía no se han terminado como que de recoger. Hola. Más tranquila, Mario se tuvo que ir porque pensábamos que teníamos heavy cream para hacer unos espaguetis y no teníamos y nos hace falta. Y bueno, se fue ahora. Les cuento que nosotros vinimos en vuelo rápido porque la prima de Mario se operó y necesitaba ayuda sí o sí. No había nadie que la ayudara y nosotros vinimos rápido en vuelo. Porque si veníamos 10 horas en carro, llegamos muy cansados, no íbamos a poder ayudar, perdíamos más tiempo. Entonces el tiempo vale dinero. Por eso es que venimos en avión. Una de las cosas que nosotros siempre le hemos dicho, se gasta mucho menos en carro. Les cuento por qué. Nosotros cogimos un vuelo que valía $77, pero no se queda simplemente ahí. Cuando tú haces el check-in, tú tienes que comprar el asiento porque yo y Mario queremos estar juntos. Si nos da igual, íbamos separados, pero ¿y si pasaba con el avión? Bueno, ya llegó. Este es el baño principal, miren. A mí me encanta porque las duchas me encantan. Y lo otro es que, bueno, está el closet normal. Dicho esto, ahora vamos a decirle cuánto vale y también vamos a decirle por qué probablemente venimos a vivir para aquí. Una de las desventajas con respecto a este tema es el tráfico. Otro, que dejaríamos de vivir solos. Otra desventaja, La encontrar privacidad. un trabajo de cero. Otra desventaja, que no estaríamos en un lugar... A ver, nos gusta Miami, pero ya estamos acostumbrados a estar en solitario allá arriba. Vamos a hablar de las ventajas. Dime una ventaja. Claro, como tú estabas diciendo, aquella desventaja, me surgió la ventaja de que tenemos la familia cerca, las amistades cerca, tenemos ganas de hacer algo, no solamente vamos a estar tú y yo, vamos a estar otras personas, que no es necesario, pero bueno, puede que sea una ventaja. Una de las desventajas es la siguiente, nuestras cosas, ¿dónde ponemos nuestras cosas? Sí, las cosas las pondríamos en la casa que ustedes vieron que es la de la hermana Elías. Lógicamente, nosotros no ni nos compramos el carro que es de mi prima y la casa es del hermano de Elías. Aquí estamos prestados completamente. Creo que hay espacio. Creemos, pero bueno, creemos que es una decisión inteligente por la cantidad de dinero que nos ahorraríamos y la tranquilidad de no tener que pagar esos 3 meses estando en Puerto Rico. Exacto. Pero también ya estamos muy acostumbrados a nuestro confort. Como le estamos comentando, nos han propuesto una oferta que veremos si la rechazamos o no rechazamos. Porque cada vez que esa oferta, Porque las ofertas, no sé, es una oferta que es muy tentativa para nosotros. porque si ustedes se acuerdan, nosotros tenemos que ir a Puerto Rico. Y la oferta es la siguiente. Cuando nosotros vayamos los 3 meses para Puerto Rico, no tenemos que pagar nada si venimos para acá. Es decir, aquí estaríamos viviendo con mi prima y el niño de ella. Cuando nosotros tengamos que ir para Puerto Rico, sería simplemente ir a Puerto Rico y no tener que pagar nada con respecto a renta, a estas Exacto. cosas que no nos ahorramos el dinero si nos quedamos en Carolina del Norte. Para que ustedes se hagan la idea, nos estaríamos ahorrando $8,000 aproximadamente entre los 2 años que tenemos que ir a Puerto Ajá. Rico. El gasto que nosotros teníamos de pagar 3 meses de renta ya se elimina completamente. Y además, no solamente eso. ¿Se acuerdan que nosotros le dijimos que el seguro del carro era... No sé, 380 pagamos en Carolina del Norte, aquí aquí cotizamos. cotizamos con el seguro de tu prima
y sería menos lo que habría que pagar. Tendríamos que pagar aproximadamente 200 y tanto, es decir, nos ahorraríamos más de ciento y pico dólares. Pero esto recuerden, esto sería para el momento de esos 3 meses que estemos en Puerto Rico, que no podemos trabajar, Ajá. ahorrarnos toda esa cantidad de dinero. ¿Qué ustedes creen? ¿Lo hacemos o no? Exactamente, si ustedes nos comentan, danos las opiniones de ustedes porque no sabemos qué hacer. Tenemos tiempo todavía, porque aquella renta no podemos dejarla de ahora por ahorita. A eso hay un contrato, que el contrato no se puede Romper. Tendríamos que esperar hasta que el contrato termine para bajar para Miami. También tendríamos la ventaja de que en ese tiempo podemos encontrar algún tipo de trabajo, ¿entiendes? No tiene que ser ahora mismo. Entonces, las conclusiones, ¿qué hacemos? ¿Seguimos en Carolina del Norte o bajamos para Miami? Una de las cosas que más nos tienta es los 3 meses de Puerto Rico, no pagar esos 3 meses. O hasta pagar la mitad, está súper bien pagar la mitad. Sí, podríamos ayudarla con algo para que, ¿sabes? Claro. Para mantenernos aquí, pero ya ustedes saben. Miren, ya nada. Díganos ahí qué ustedes creen. Suscríbete.